En nuestra clase anterior aprendimos a conocer los bralets, su definición y cómo pueden usarse. En este tutorial o nuestra segunda clase vamos a aprender a realizar una copa básica de bralet. Aquí les muestro previamente los dos modelos que vamos a elaborar en este tutorial, así que entonces quédate todo el video para que aprendas a realizar tus propias copas. Vamos a aprender a elaborar la copa básica que nos va a servir para hacer diversos diseños. Pueden notar que tengo un cuadrado en mi hoja de trabajo para efectos de empezar a hacer ese patrón. Esta pieza le he colocado una identificación en cada cuadrante. Este va a ser mi cuadrante número 1, 2, 3, 4. Ustedes pueden establecerlo en el orden en que deseen trabajar. Este es un cuadrante que tiene unas medidas de 16 por 16, es decir, 16 centímetros aquí, 16 centímetros por acá y así sucesivamente, que se construyen esos 16 de 8 centímetros cada cuadro. Esto que tengo aquí va a representar el espacio para elaborar una copa talla S o lo que conocemos también en brasier como talla 32. ¿Okay? Ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde sale esto? Para ello vamos a necesitar una medida muy importante que es el radio de busto o radio de mama, que lo tengo aquí establecido. Fíjense que este círculo es la simulación de lo que es mi busto o lo que es mi mama. En este punto céntrico tendría mi área de pezón y este radio se mide desde la base del busto hasta el pezón. Es muy importante cuando vayamos a tomar esta medida que tengamos o la persona tenga puesto un brasier, que les quede bien, que no tenga relleno porque si no va a distorsionar la medida. En este caso estamos trabajando una medida industrial de 7 centímetros. Pero mi cuadrante dice que son 8 centímetros cada lado. La razón es porque le voy a sumar 1 para efectos de que mi patrón tenga los márgenes de costura incluidos. Por lo tanto, 7 más 1 tendría 8 centímetros. Y de esa forma es que empezamos a construir ese cuadrante 8, 8, 8, quedando un total de 16 por 16, 16 centímetros en total el ancho y 16 centímetros en total el alto. En este caso, ese cuadrante representaría lo que es mi mama o mi busto. Vean que he pasado acá la circunferencia que representaba en este caso el seno. Entonces de aquí a acá tengo un radio de busto, de aquí a acá otro radio de busto y así sucesivamente. Por lo tanto, mi punto central es mi zona de pezón. Esto significa que todo el proceso de patronaje que vamos a realizar debe estar involucrado dentro de este espacio que tengo disponible. Sin embargo, no se descarta que podamos salir de él dependiendo de lo que querramos lograr. En este caso, nuestra copa básica va a estar prácticamente dentro de los límites de lo que corresponde, en este caso, a una talla S. Hay diferentes formas de trazar las copas de bralet. Les voy a enseñar una en este tutorial muy fácil y rápida de conformar, puesto que con la primera copa que vamos a elaborar me puede llegar a servir de copa de pecho y de copa de costado al mismo tiempo. En un tutorial anterior les indicaba que los bralets tienen como característica que sus copas son triangulares. En un primer momento pudiésemos pensar que si son los límites que corresponden a mi busto, pudiese venir a ser simplemente acá un triángulo, ¿sí? Algo como esto. Si yo realizo mi copa de esta manera, estoy haciendo una copa simplemente
plana, totalmente plana, que no va a tener ningún tipo de profundidad. En ese caso tendría que utilizar una tela que tenga mucha elasticidad o darle una mayor amplitud a esta pieza para hacer un fruncido, para recoger, hacer unos plices de manera que pueda darle un poco de profundidad a mi copa. Por lo tanto, aquí vamos a aprender a hacer una copa que al momento de construirse va a simular una especie de triángulo que permite que el busto tenga una forma más natural. Vean entonces en este triángulo que acabo de elaborar, esto sería mi zona de pezón. Por los momentos, este tipo de copa plana y en las características que la estoy presentando, la voy a descartar para entonces ahora hacer la copa que nos va a ser muy útil, puesto que con ella vamos a poder elaborar cualquier diseño. Yo puedo empezar a hacer mi copa de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, derecha, izquierda, es decir, que yo me puedo ubicar en ese plano según lo que desee lograr. Yo me voy a ubicar del lado izquierdo como si esta parte fuera mi copa de pecho. Ahora bien, para ello voy a valerme de los márgenes que tengo acá y voy a agregar 1 centímetro adicional a mi pieza en este lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, 1 centímetro. Ese centímetro lo voy a añadir para efectos de la tira que va a sostener mi copa de bralette, porque quiero que me quede 1 centímetro más alta. Inclusive, si yo quisiera hacer copas más altas todavía, de 3, 4, 5, 6 centímetros con decoraciones de encaje, bueno, tendríamos que valernos del espacio superior fuera de lo que corresponde a mi zona de busto. Pero por ahora, en esta copa básica de bralette que estamos haciendo, vamos a elevar 1 centímetro. Recordemos que en este espacio tenemos nuestro pezón. De pezón hacia la izquierda me voy a mover medio centímetro. Eso es una pequeña reducción que yo hago al patrón para efectos de lo que corresponde a la elongación del encaje. Entonces le quito medio centímetro. Y en la base es como si viniera a formar, en este caso, una pinza para efectos de dar profundidad a la copa y no me quede plana como lo tenemos en este espacio. Para ello me desplazo 1 centímetro. Es decir, que en el costado derecho, en el cuadrante número 1, en la parte superior me desplacé 1 centímetro. Entre el cuadrante 1 y 4 me desplacé medio centímetro de pezón hacia la izquierda. Y en el cuadrante 4, en la base, me voy a desplazar 1 centímetro. Podemos notar que aquí tenemos entonces 3 puntos claves, que son los que me van a permitir, al hacer la unión de los mismos, construir mi copa. Así de rápido, así de fácil. Voy a tomar entonces una regla curva y voy a empezar a unir cada uno de estos puntos. Entonces observen aquí. Y aquí empieza a aparecer mi copa que al unirse con la siguiente, con la de costado, entonces me van a quedar allí la copa completa, pues digamos así, triangular. Y aquí voy a hacer mi curvita en esta zona. Veamos, déjenme acomodar mejor mi regla y nos vamos a unir estos dos puntos. Aquí voy a tocar la línea del cuadrante y me vengo entonces hasta ese centímetro. ¿Bien? Entonces acá ya tengo mi primera copa de bralette. ¿Qué significa? Que si yo fuese a cortar esto con un encaje elástico, en este caso las moras del encaje irían por este espacio que tengo aquí disponible. Todo esto sería moras de encaje. Bien, también pudiese hacerlo en tela y en este espacio colocar una morita. De lo que les estoy mostrando acá,
Quiere decir que esta copa, les decía, puede servir de copa de pecho, copa de costado. Por lo tanto, tendría que multiplicarla por 4, es decir, cortarla 4 veces. Voy a pasar esta pieza a otra hoja, la voy a cortar 2 veces para hacerles una maqueta donde se va a visualizar cómo va a quedar mi copa. Observen que he cortado 2 veces mi pieza, aquí la he sacado. Hay que tener cuidado cuando hacemos esta línea y damos la curva, que en todo caso, que no les vaya a quedar un pico. Si les queda el pico, deben suavizar esa curvatura en esa zona, ¿ok? Entonces vean lo siguiente. Les decía que esta copa podemos cortarla 4 veces y con eso ya tenemos disponible nuestras 2 copas para nuestro bralet. El proceso sería unir mis piezas por este espacio. He colocado un poquito de goma aquí para ir construyendo entonces mi copa. Vean que ella va a empezar a tomar la forma. Y estas curvas que tienen aquí son las que van a permitir darle profundidad a esa copa y que no me quede un triángulo plano como les mostraba en un principio. Vean el detalle que les coloqué aquí, que si estoy trabajando con un encaje de 18 centímetros, quiere decir que el corte de las moras van a ir sobre ese espacio. Bueno, allí está el pegamento, vean. Por dentro, entonces tenemos la profundidad. Por supuesto, a la hora de cortar con un encaje elástico, pues no se va a ver así parado totalmente como está aquí levantado, pero sí va a tener allí la holgura para que podamos entonces nosotros construir un bralet completo con cualquiera de sus diseños. Recordemos que hicimos un ejemplo con una especie de triángulo plano. Veamos el resultado de nuestra copa valiéndonos de pinzas o de espacios con curvas para poder elaborar la profundidad de la copa. Vean que se visualiza del mismo tamaño prácticamente, por supuesto, porque estamos trabajando sobre unas medidas de un cuadrante. Al estirar, vean que es la misma pieza, con el gran detalle de la profundidad que tenemos para que se acople allí nuestro busto, seno o mama. Veamos entonces a partir de aquí la posibilidad de tener una copa de costado un poco más amplia, porque tal cual como la tengo, ambas están iguales. Por lo general, tratamos de dar un poco más de cubrimiento en la zona de costado, para efectos de que hay quienes les gusta tener allí un poco más de soporte o recogimiento. Entonces voy a explicarles ahora cómo convertir esta copa de pecho en una copa de costado. He realizado el mismo procedimiento para la copa de costado, es decir, tengo 2 copas exactamente iguales. Quiero darle mayor amplitud a la copa de costado, que va a ser la que tengo aquí a la izquierda. Para ello me voy a ubicar en el extremo donde termina mi copa, es decir, en el cuadrante número 3, y voy a alargar 3 centímetros esa copa. ¿Sí? Adicionalmente, quiere decir que ahora mi base la tengo de aquí 3 centímetros más larga. En este extremo que acabo de alargar, voy a bajar 1 centímetro para darle una mayor inclinación a esa copa y que venga con una caída. Bajo 1 centímetro, vamos a hacerle una flechita aquí, bajar 1 centímetro para hacerle el ajuste a la caída de la copa. Y en el extremo donde termina la copa, voy a unir hasta ese punto para crear la nueva base que va a soportar esa copa, ¿sí? La base de la copa. Ya luego de esto, lo que voy a venir a hacer es, desde el punto que corresponde a tira hasta este punto nuevo, voy a trazar mi nueva línea o mi nueva zona de moras de encaje. En este caso, si lo quiero hacer con moras, con morita, sesgo elástico, lo que quiera colocar. Entonces, por lo tanto, por aquí es que van a venir mis moras. Pueden notar que hay una mayor amplitud en la nueva copa que acabo de hacer. Por lo tanto,
A partir de aquí, si voy a tener una copa de pecho y una de costado, ya la copa de pecho no la voy a cortar 4 veces, sino la voy a multiplicar por 2 y la copa de costado la voy a multiplicar por 2. Y allí vamos con él a construir nuestra copa para cada uno de los bustos. Si tienes dudas, si tienes alguna pregunta, hazla en los comentarios que con gusto te voy a responder. Aquí tenemos el resultado del patronaje que acabamos de hacer de las copas de bralette. Tenemos una copa de pecho y tenemos una copa de costado que notoriamente podemos ver que es más amplia. Aquí, al hacer la unión, también se nos va a formar el triángulo. Voy a ponerle aquí la gomita para que hagamos también la maquetica. Esto es una buena tarea que podemos realizar a la hora de hacer el patrón para efectos de visualizar su forma y si tenemos una adaptación correcta. Entonces acá pueden ver que nuestra copa de costado, veamos la anterior, tenerla aquí de muestra, que nos quedó igualada tanto la copa de pecho como la de costado. En este caso podemos ver aquí que nuestra copa de costado nos va a cubrir mayor zona de busto. Vean la comparación vamos a quitar esto de acá. Entonces aquí podemos ver las dos copas que realizamos. La primera, usando como copa de pecho y como de costado, la primera copa que hicimos. Y si queremos mayor amplitud en la zona de costado, hicimos unos pequeños cambios que me permitieron hacer este pequeño detalle. Y esto queda fabulosa esta copa. Si es la primera vez que estás en mi canal, vas a encontrar en mi perfil diferentes tutoriales y cursos de ropa interior, de brasier, de panty y muchos secretitos de costura que te pueden ser útil no solamente en la confección de ropa íntima, sino en cualquier otra área. Hemos aprendido a hacer una copa básica de bralette. Si te ha gustado este video, puedes darle me gusta, puedes compartirlo, puedes comentarlo y de seguro obtendrás una respuesta de las dudas que se te hayan presentado. Ahora bien, para finalizar, voy a mostrarles la tabla de las medidas de cuadrantes por talla. Si quisiéramos trabajar un talla M, podemos usar un cuadrante de 18 por 18, un talla 36 o talla L de 20 por 20. También existe la posibilidad de escalar nuestro patrón inicial, que fue talla S. Si quisiéramos llevarlo a otras tallas, podemos desplazarnos medio centímetro en la pieza. Por ejemplo, me puedo venir por acá y esto va a permitir que lleve esta copa de pecho a una copa igual de pecho, pero para talla M. Y aquí me elevo medio centímetro, por lo tanto, esta línea correspondería entonces a la talla M. A partir de aquí puedo subir medio centímetro y me muevo medio centímetro y voy a obtener mi talla L y así sucesivamente. Eso mismo que hice con la copa de pecho, puedo hacerla con la copa de costado y de esa forma van a obtener nuevas tallas. En clases posteriores aprenderemos a diseñar, hacer diseños basados con tan solo una copa de este tipo. Podemos hacer cualquier cantidad de diseños y vamos a aprender también a confeccionarlos, pero vamos paso a paso. Con este resultado, espero que se animen a crear su propia copa y sigan atentos a este canal donde seguiremos mostrando posibilidades de creación